vamos a dar de aquí hasta que termine la convención. Es muy importante porque define muchas cuestiones que son muy importantes. Por ejemplo, las formas de votación, cuáles son las comisiones de los temas de fondo, eso es lo que estábamos hablando recién, que se proponen 7 grandes comisiones muy importantes. Se define además los deberes y derechos de cada uno de los convencionales. Entonces, este es como el primer gran paso que da la convención, es como de esta escala que vamos a subir, ¿no? Este es el primer granito que empieza ya a definirse desde hoy día. No es solo hoy, porque se vota en general hoy y mañana, y la próxima semana se va a votar todo el articulado, van a ser días bien largos porque se vota artículo por artículo, y esto se debería cerrar en las próximas 2 semanas y ya cumplir esta primera gran etapa de la convención constitucional. Estamos con la constituyente Beatriz Sánchez, estamos hablando respecto de la jornada importante del día de hoy, que se vota, ella ya lo decía, en general el reglamento. Para continuar con la conversación, en este reglamento debería también considerarse un mecanismo para enfrentar situaciones como la que se está viviendo hoy con Rodrigo Rojas Vade. Sí, mira, en uno de los reglamentos, porque son varios reglamentos para un gran reglamento, está contemplado lo que pasa con cada uno de los convencionales, porque establece deberes y derechos también, y hay una comisión de ética también. Y se hace cargo de algunos aspectos que tocarían el caso de Rodrigo Rojas. No se va a ver en particular, o sea, ese artículo en específico ahora, hoy día es más bien en general, y eso deberíamos verlo con más detalle ya la próxima semana. Pero incluye efectivamente lo que tiene que ver con los deberes y derechos de personas como nosotros los convencionales. ¿Y un mecanismo de renuncia y un mecanismo de reemplazo? Sí, eso se tiene que analizar porque hay aspectos que son importantes en los casos de las elecciones populares. Y me voy a detener solo un momentito con esto. Y yo sé que es complejo de explicar, pero el otro día Jaime Baza, el vicepresidente, lo explicaba también de una manera más sencilla. Porque yo sé que el caso de Rodrigo Rojas, bueno, yo creo que nos impacta mucho porque es gravísimo lo que pasa. Yo no le voy a restar la importancia de lo que tiene y cómo golpea a la convención en el sentido de restar credibilidad, de que la gente se distancie, de que haya una mirada crítica. Pero cuando hay una elección popular a alguien, esa persona representa a una serie de personas. Y el otro día el vicepresidente Jaime Baza decía algo que es interesante. Cuando es una elección popular que lleva a alguien a un cargo, no hay nadie más que no sean las personas que puedan quitarle a lo mejor ese puesto, ¿no? En Chile no hay procesos revocatorios como sí pasa en otros países, que es cuando alguien elige a una persona, es solamente las personas, o sea, el pueblo, la gente, la única que puede decirle, no, esa persona ya no nos puede representar. Y a lo mejor, bueno, la Constitución debería, o la nueva Constitución debería contemplar, como pasa en otros países del mundo, procesos revocatorios. Cristian, si me permites... Acá podríamos definir quizás algunos mecanismos, ¿no? Sí. Para que una persona que está en una situación así se le pueda permitir una renuncia, que tampoco hoy día en la Constitución está contemplada una renuncia por casos como estos, por ejemplo. Beatriz, Sí. te va a hablar Amaro desde el estudio. Muchísimas gracias, Beatriz. Si me escuchas, lo primero saludarte y después preguntarte muy sencillamente, ¿qué tiendes a pensar? Es decir, ¿el reemplazo de Rodrigo Rojas o dejar la vacante? ¿Cuál sería tu postura? Creo que es difícil dejarla vacante porque Rodrigo Rojas representa a un porcentaje de la población. Las y los 155 nos dividieron de alguna manera en esta elección por distrito. En mi caso yo represento a las personas que me eligieron en el distrito 12, él en el distrito 13. Si se queda vacante, hay personas que lo eligieron que quedan de alguna manera sin representación. Y eso no debería ser. O sea, debería, si es que efectivamente él queda fuera, debería haber alguien que lo reemplazara, porque si no hay personas que quedan sin voz, sin voto, y eso sería injusto para esas personas que votaron por él. Beatriz, por acá. Ahora, entiendo que es complejo a la hora de los mecanismos y todo lo demás, a propósito de lo que dice la Constitución. Por acá, Tonka, también te saludo, gracias por darnos el tiempo. ¿Cuánto daña el tema de Rojas Vade el proceso constituyente? Y si lo daña según su visión, ¿cómo se recupera la confianza de la ciudadanía hacia el trabajo que están haciendo ustedes? A ver, a mí me gustaría apartar de alguna manera la situación de Rodrigo Rojas respecto a lo que estamos haciendo acá, que con mucho esfuerzo se está tratando de
echar para adelante un proceso complejo, que es tratar de pensar en el Chile futuro, ¿no? Con la convención. Pero sí yo reconozco que, siendo un caso gravísimo, le pega de alguna manera como en una línea de flotación a la convención. ¿En qué sentido? Que si bien yo no la quiero cargar a la convención con muchas responsabilidades, pero sí hay algo. Hoy día, por la composición de la convención y porque nace de un estallido social, creo que la convención también tenía una misión de buscar recomponer la relación de la institucionalidad, que está muy rota en Chile, con la población. La confianza del debate político con la ciudadanía. Y yo creo que le pega a eso, lesionando la fe pública, con una mentira, y yo creo que le pega en ese sentido. Y eso nos duele mucho, porque creo que aquí estamos trabajando justo para que se vuelva a recomponer esa institucionalidad, la forma de hacer las cosas con la ciudadanía. De hecho, parte de lo que vamos a votar hoy día en el reglamento es formas de participación activa, es máxima transparencia, justamente para tratar y a propósito de lo mismo, nuevamente esa relación de la institucionalidad con las personas. Un breve y último alcance a propósito de lo mismo. Convocar a elecciones en el propio Distrito 13 de Rodrigo Rojas, ¿sería algo imposible? No lo sé, para serte bien sincera, no sé si dan los tiempos, eso a lo mejor necesita una reforma constitucional. Entonces yo ahí creo que el margen de maniobra o el campo de maniobra de la propia convención escapa quizás a ese tipo de decisiones, y ahí tendría que pasar una reforma constitucional que se va al Congreso y no a nosotros. Perfecto. O sea, esto de repente excede a la propio margen de maniobra o trabajo de la propia convención. Beatriz, gracias, Bea. sí, le queremos Seguimos atentos agradecer. acá en el ex Perfecto. Congreso a la llegada de los constituyentes. Y nosotros atentos a tu llamado, entonces, Cristiana, agradecer a Beatriz Sánchez también en esa conversación. Nosotros volvemos con Carlos López.